tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Palmieri. En un segundo voy a estar con él, vamos a conversar sobre el tema de la deuda y sobre otras cuestiones que a esta hora son motivo de presentaciones judiciales. En un minuto voy a estar con él. Antes que nada, el señor Diego Rotella, que es el secretario de Gobierno del señor Morales, que además fue el organizador del polémico asado en el COE. ¿Por qué lo traigo a mi comentario? Este señor agrede por redes sociales, formato del que en honor a la verdad no participo, porque como decía Humberto Eco, las redes sociales sirven para reunir a legiones de idiotas. Pero bueno, en primer lugar, señor Rotella, yo no soy vocero de nadie. El dueño de esta empresa donde yo trabajo hace meses que no habla conmigo. Lo cual debo decir que me siento muy cómodo, ya que puedo pensar con libertad, en un clima muy amigable, cosa que usted no puede hacer. ¿Sabe por qué usted no lo puede hacer? Porque Morales le corta la cabeza. En segundo lugar, yo vengo a Jujuy, a la provincia de Jujuy, desde el año 1991. Mientras usted tomaba el Nestún, ¿sí?, yo ya era jefe de periodistas en un canal amigo o en un canal de esta ciudad. De manera que puedo darle una larga clase a usted, señor Rotella, creo, sobre actualidad en Jujuy. Y además puedo contarle muchas cosas vinculadas a las tropelías de su jefe. Y en tercer lugar, le puedo hablar de moral con total libertad. ¿Sabe por qué? Porque no tengo nada para ocultar. Usted se cree importante, no por su idoneidad, sino porque está colgado de la pollera de su mujer, la diputada, y además de los talones del señor Morales. Además, quería decirle algo sobre el final. La señora científica que estaba conversando conmigo aquí en una de las ediciones de este programa, que fue motivo también de su crítica, tiene muchos libros encima. Lo cual me parece que usted está muy lejos de sentarse 15 minutos a hablar con esta profesional, que además es mayor de edad y se sabe defender sola. De manera que no sea energúmeno, Rotella, trabaje, porque hay mucha gente que le paga el sueldo. Bueno, quería decir además que hay mucha expectativa sobre hacia dónde vamos en Jujuy luego de la pandemia. Hay como una cosa extraña. La gente elogia al señor Morales como consecuencia de las medidas sanitarias que se han venido tomando, pero simultáneamente esa misma gente se pregunta hacia dónde vamos. Esta es la pregunta hoy, en un café, en la calle, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se podría explicar esta figura? Yo creo que hay un juego de tres conceptos entre gobierno y sociedad, ¿sí? Hay un ida y vuelta. La esperanza y la expectativa, por una parte, y la expectativa y la experiencia, en segundo lugar. Cuando se derrotó el anterior régimen, se instaló una esperanza, ya que se terminaba la locura del populismo que detentaba el poder del Estado. Hasta aquí la primera relación entre esperanza y expectativa. Luego llega el gobierno de Cambia Jujuy y comienza precisamente la expectativa. La gente se pregunta, vamos a ver qué hace el señor Morales. Es decir, la gente transformó la esperanza en expectativa. Pasaron más de 4 años, con reelección incluida, y la gente ve que todo lo que anunció Morales, desde Cauchari, pasando por el tren, siguiendo por Jujuy Verde, con Girso incluida, nada de esto está funcionando. A esto hay que sumarle el déficit, la fenomenal deuda,
la falta de rendición de cuentas, la situación en los hospitales, en las escuelas, la pobreza y el desempleo. Todo esto estaba antes de la pandemia. De manera que hay un claro desencuentro, creo yo, entre el discurso del gobierno y la vida de la gente. Esta sería la segunda figura, la relación entre la expectativa y la experiencia. Si la gente tiene que evaluar de acuerdo a la experiencia, Morales claramente se va a marzo. Lo que hace Morales con cierta astucia es licuar las promesas incumplidas con su aparente éxito sanitario. Pero la pandemia algún día se termina y vuelve a emerger el desastre anterior. De manera que estamos ante la suma de dos desastres, el generado por el propio Morales y el que deja la pandemia. En el plano de la experiencia, como vengo hablando en el comentario desde el principio, Morales a esta altura puede ser tan solo un aceptable ministro de Salud. Pero si usted mira el complejo escenario globalmente, la gestión de Morales lo hace un pésimo gobernador. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Palmieri. Gracias, director, muy amable. El diputado Palmieri con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Está preocupado por la situación de la provincia? Más allá del tema de la pandemia, que estamos todos atentos, estamos siguiendo minuto a minuto lo que pasa, pero después está el contexto de la vida real, digamos. Mira, escuchaba con mucha atención lo que decías anteriormente. El tema de la deuda es algo que nos preocupa de sobremanera. Lo digo hasta el hartazgo. Tenemos 1.600 millones de dólares de deuda por Girsu, por el tren, por Cauchari, por 12 plantas fotovoltaicas, por la construcción o refacción de escuelas. Y la verdad que en estos 4 años y 5 meses no lo vimos. No vemos las obras, no vemos las cámaras de seguridad, no están funcionando las plantas que llegaron con bombos y platillos para presentarlas y solamente tenemos deuda. En este contexto, si no están las obras, si no están mejoras salariales y no está en el bolsillo de la gente, y lo dije hasta el hartazgo y lo dije también en el recinto en varios debates, queremos saber dónde está la plata. En algún bolsillo tiene que estar esa plata. Hablamos de miles de millones de dólares, sin tener en cuenta la otra deuda que son también varios millones de pesos que tenemos con Nación. En el 2015 ascendía la deuda aproximadamente a 8.000 millones de pesos. Hoy en día son más de 120.000 millones de pesos, sin tener en cuenta los 1.500 millones de dólares. Así que en ese sentido estamos muy preocupados. Pedimos de todas las maneras habidas y por haber la rendición de cuentas, nunca existió. Antes del endeudamiento anterior, no el que se aprobó el jueves pasado, sino el de la semana pasada, tuvimos una reunión con el ministro Sadir, en el cual no fue con ningún papel para la rendición de cuenta alguna, y nos dijo allí que necesitaba 3.000 millones de pesos para garantizar los salarios de los trabajadores. Anteriormente el gobernador había tenido una reunión con algunos diputados de mi bloque y le había manifestado que necesitaba 1.300 millones de pesos. Ya hay una contradicción, pero la mayoría de las contradicciones es que cuando entramos al recinto vemos una deuda por 6.000 millones de pesos. Así que muy preocupado en ese sentido porque queremos saber dónde está la plata, porque si tendríamos las escuelas, si tendríamos los hospitales, si tendríamos el tren, estaríamos tranquilos. Ahora, si no tenemos nada de eso, ¿en dónde se fue la plata? Esa es la pregunta que queremos hacer. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos digamos, más reales para poder hacer frente a esta, digamos, a esta gran incógnita que, digamos, tiene todo el arco político, pero que no encuentra, veo yo, salida, no hay solución, digamos? Mira, si todo el mundo plantea, si no, ¿dónde está la plata? Pero ahí queda, me da la sensación a mí el discurso. ¿O se están tomando algún tipo de medidas? La Constitución te marca distintos mecanismos. Vamos a hacer los pedidos de informes pertinentes que nos corresponden como legisladores. Pero estos muchachos ya vienen demostrando hace tiempo que están por encima o se creen que están por encima de la Constitución, ¿no? Ya desde la designación de un ministro que no tiene la residencia en la provincia o hasta la sanción de la última ley ratificando el decreto 786 que te permite escanear incluso a un ciudadano común, aplicarle sanciones a otro.
ya te marca a las claras la inobservancia de la Constitución o que no le interesa. Y recordemos que la Constitución todos juramos defenderla y todos juramos respetarla. Ellos también. La Constitución es el límite que nos pone la ley misma, es el pilar sobre el cual se construye todo el Estado de Derecho en la provincia y en el país, y es lo que tenemos que respetar a rajatabla. Este gobierno desde hace más de 4 años no lo respeta. Y están las sobradas muestras, ¿no? La intromisión en el Poder Judicial, la intromisión en el Poder Legislativo, los superpoderes que tiene ahora el COE, que está haciendo un gran trabajo y una gran tarea, y agradecemos a Dios que hace 40 días no tenemos coronavirus, pero también es un resultado y fruto de todos los jujeños, ¿no? No solamente del gobierno ni de la oposición, sino de la responsabilidad del ciudadano que se quedaba en su casa, que anda con el barbijo y extremando las medidas de precaución. Pero todo tiene un límite, no se pueden otorgar facultades extraordinarias. Eso ya pasó en 1800 con Juan Manuel de Rosas, y de allí hasta acá no se puede volver a ocurrir. Salvando las distancias, ¿no? No, estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, es un grande de nuestra historia, ¿no? Pero No, bueno, está bien, pero digo, salvando las distancias. ¿en qué Con el sentido? señor Morales, digamos. No, totalmente. Bueno, pero independientemente de eso. Estamos hablando de alguien que amaba la patria con todo su ser. Por supuesto. Ahora, la pandemia en algún momento va a pasar, ¿no? Dios quiera que sí. ¿Cuál cree usted que puede tener? ¿Usted cree que la crisis económica puede tener el mismo efecto desde el punto de vista social que el que está generando la pandemia? Y esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Ahora estamos todos esperando que pase esta situación sanitaria y tenemos que trabajar para ello. Sí. De Nación está viniendo ayuda económica. Sí. Estos endeudamientos que aprobó el oficialismo, quiero imaginarme que de una vez por todas va a llegar a la gente para enfrentarlo, y nosotros tenemos que dar desde la legislatura mecanismos para los distintos sectores para que puedan paliar la crisis. Sabemos que es algo que afecta no solamente a Jujuy, sino a todo el globo terráqueo, ¿no? Cuando pase esta situación seguramente vamos a estar hablando de una economía nueva a nivel mundial, que creo que tenemos que estar nosotros con la guardia en alto para que no nos golpee. Usted sabe que el jefe de gabinete, el señor Cafiero, Santiago Cafiero, le dijo a nuestro compañero en la capital federal que, o mejor dicho, se mostró sorprendido el jefe de gabinete cuando se enteró de que Morales va a pagar el sueldo de forma escalonada. Así, pero si estamos mandando plata al Jujuy. ¿Y pero qué te parece? Hubo un endeudamiento hace 2 semanas por 6.000 millones de pesos con el pretexto de que era para pagar sueldo, y ahora nos damos que a los empleados le dividen su salario. O sea, a ver, quiero aclarar algo, Alejandro. Este problema económico que tiene la provincia viene de antes de la pandemia. Que la pandemia haya venido como anillo al dedo para que sea el justificativo o la excusa para todas las cuestiones que están desarrollando es otra cosa. Perdón. Pero los problemas financieros venían de mucho antes de esta pandemia. Ahora, no le echemos la culpa a la pandemia, porque antes de la pandemia estaba la deuda, antes de la pandemia estaba el tema del desempleo, el tema del hambre, mucho antes, ¿no es cierto? Producto, sin lugar a dudas, del gobierno nacional que antecedió en estos 4 años de Mauricio Macri, que el gobierno provincial iba en total consonancia hacia el mismo. Y ahora, de golpe y porrazo, por suerte, está queriendo mostrar algunos gestos hacia el presidente, pero si lo va a imitar, y si va a hablar bien del presidente, que lo empiece a imitar también en las cosas buenas, ¿no? ¿Usted cree que Morales quiere imitar a Fernández? Y espero que sea así, espero que lo imite, porque a nivel nacional el presidente está haciendo las cosas muy bien, al menos ese es mi criterio y seguramente de gran parte de la población. Ahora, el presidente, las medidas que toma están siempre dentro del marco de la ley, siempre el marco de la Constitución, abriendo el juego hacia la oposición, que todas las voces sean válidas, cosa que en Jujuy no pasa. Una cosa es lo que se ve por televisión y otra cosa es lo que pasa realmente. A la oposición nos llaman solamente para que sesionemos, nos dan los proyectos un par de horas antes de la sesión, proyectos de suma importancia como un endeudamiento. Pedimos una rendición de cuenta y no existe. La verdad que pretenden que la legislatura funcione como una escribanía, funcionó así hace 4 años. Y cuando uno levanta la voz, esto le molesta, ¿no? A ver, situación parecida a la señorita científica que estaba sentada acá, que por decir algo que no le gusta salieron funcionarios, que yo los llamo los trolls más caros del mundo, a pegarle. O sea, todo aquel que se atreve a levantar la voz con un pensamiento propio distinto al del oficialismo, y es el malo de la película. La sesión pasada salí a denunciar esto. A ver, tenemos funcionarios, coordinadores, directores, subdirectores con sueldo de 60 a 90 mil pesos, 100 mil pesos. Que su función es estar atrás de una computadora o con un celular, posteando o redactando cuestiones en cuantas redes sociales existan, atacando a todo aquello que pensamos de manera distinta. No hice más que decir eso en la sesión y empezaron a lloverme los ataques de estos trolls.
Y son funcionarios. Ahora, si vos me decís, bueno, tiene ese sueldo un funcionario y está haciendo una buena gestión, está trabajando por la gente, está llevando soluciones, está llevando ideas, bueno, lo aplaudimos. No es el caso. Tenemos en un ministerio ministros. Cada ministro tiene secretario, cada secretario subsecretario, cada subsecretario director, cada director subdirector y después los coordinadores que coordinan el trabajo. ¿Para qué tanto si es una sola función? Claramente hay una bolsa donde se meten todos los acuerdos políticos con cifras siderales que no llega a la gente las soluciones ni la gestión que deberían ocurrir. Entonces, y tomando lo que te decía anteriormente, acá se siente una chica, una científica con años de estudio que realmente hace patria, porque esa chica realmente hace patria en nuestra quebrada, en nuestra puna, buscando nuestra cultura y demás. Y por decir algo, sufre ataque, al igual que usted, así que bueno, mi total solidaridad con ella y también con usted en ese sentido. Gracias, Manuel. Le hago una consulta. Digamos, el caso de la señora científica del CONICET, que forma parte de sus equipos de trabajo, en este caso, ¿no es cierto? También hay otros científicos que están prestando algún tipo de colaboración, ¿no es cierto? Sobre distintos temas. Todo ese sector de la doctora Otero son personas que están trabajando sobre proyectos y demás opiniones, obviamente calificadas por su materia, para todas estas cuestiones, hasta donde yo sé, nunca los convocaron. Y hablamos que hay biólogos, hablamos que hay economistas, hablamos que hay antropólogos, imagínate, toda gente por demás estudiada y sabedora de las cuestiones que nos pueden ayudar en este momento en la pandemia. Y hasta donde yo sé, nunca fueron convocados como para que emitan su dictamen o su opinión. Entiendo. ¿Qué es esta locura del escaneo de documentos? ¿Cómo lo está viendo usted? Usted lo conceptualizó, una locura. Nos podemos remontar a lo que hablamos hace un rato de la falta de respeto hacia la Constitución. No puede entrar en la cabeza de nadie que un ciudadano civil, se lo faculte para que increpe a otro ciudadano, lo escanee e incluso pueda ponerle una multa. O sea, eso está fuera de todo contexto. ¿Quiere decir que estos ciudadanos tienen un tal horario y te pueden hacer una multa? Además de... El decreto acuerdo que remitió el Ejecutivo, sí, que lo aprobaron en la legislatura por ley 61-68, sí, específicamente faculta al COE, le sigue dando facultades extraordinarias, para que elija a los agentes que a su criterio considere, lo vamos a decir así en términos sencillos, al quien quieran, empleado obviamente de la administración pública, para que salgan a escanear documentos de las personas, a ver si es par o impar. Que hasta allí, de última, por una cuestión de control, estaría aceptable. Ahora, desde el momento que te lo pueden escanear, fotografiar, me surgen dos preguntas, dos interrogantes, que son materia de una presentación judicial que vamos a hacer mañana por la inconstitucionalidad de esa norma justamente. En primer momento, es el sentido de ¿a dónde van a ir los datos? Sabemos que ya hay una empresa, que no recuerdo el nombre ahora, que va a ser la que va a recabar los datos y va a saber dónde está cualquier ciudadano que está al otro lado, usted, yo, en qué lugares anda, qué consume, con qué personas se relaciona, el famoso Big Data, ¿no? Entonces, primero, ¿dónde van a ir esos datos? ¿Qué registro se creó? Ninguno. Ya hay una violación a la ley de datos personales y de datos. En otro término, el órgano determinado para impartir justicia o aplicar sanciones es el Poder Judicial. Lo que te hace esta ley es permitirle a un ciudadano que si vos no podés salir porque no tenés la terminación del documento como te dice la ley, te puedo aplicar una sanción. El arresto no, ya sería mucho. Pero de todas maneras, la facultad de control o contralor la tiene que tener la policía. Es decir, a un ciudadano simple se le están dando los poderes de policía, poderes de jueces, intromisiones nuevamente de la administración en la justicia. Entonces, ¿para qué tenemos los tribunales? ¿O para qué tenemos la Constitución? ¿Para qué tenemos los derechos individuales, las libertades individuales que están por Constitución? Ahora bien, te dicen que el derecho a la vida es el más importante, coincido, pero el límite para toda acción del Estado está dado por la Constitución y todos los derechos que la Constitución nos marca. El derecho del debido proceso. Yo no puedo venir a ponerte una sanción a vos como particular. Ni siquiera la justicia puede hacerlo sin darte los derechos de defensa y el debido proceso. ¿Usted cree que Morales entiende que la pandemia está por encima de la corrupción, de la Constitución, perdón, de la Constitución? No, yo creo que el gobierno provincial, en este caso Gerardo Morales, se creen que están por encima ellos de la Constitución. En realidad, Gerardo Morales se cree por encima de la Constitución y después obviamente tenemos una rufla de cipayos que creen que están al nivel de Gerardo Morales, que en realidad lo que hacen es aplaudir y avalar esta vulneración de derechos. Está muy bien. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? Mira, lo primero que veo
todo el accionar del Estado provincial, en realidad del gobierno provincial, es toda una cuestión de fines recaudatorios. Es recaudar, recaudar, recaudar. Vos no cumplís con determinada norma, te aplico una sanción que es una multa sin el debido proceso, te detengo, conozco mucha gente que me fue a ver que por haberse olvidado el permiso, lo detuvieron, lo llevaron hacia una comisaría sin las medidas de seguridad, sin las medidas de protección y tuvieron que pagar 1.000 pesos para salir. Y el debido proceso, y el juez, y el derecho a un abogado. Entonces es todo con fines recaudatorios. Ahora, si tanto se recauda, si viene la plata de Nación, si tienen el permiso para endeudarse y toda la deuda que tenemos con anterioridad, ¿por qué les desdoblan el sueldo a los empleados? ¿Dónde está la plata? La última pregunta, pero le pido una respuesta breve porque se me acabó el tiempo. Sí. El gobierno nacional ha enviado 1.000 millones de pesos 1.600 millones de pesos para la pandemia. para ATN, más una ayuda de 78 millones de pesos como ayuda financiera. Bueno, pero digo, ¿en cuánto sería para pandemia solamente? 1.600 millones más 78. Todo es pandemia. Bueno. No reintegrable, ¿no? Bueno, correcto. ¿Cómo se entiende que los enfermeros estén reclamando los elementos de trabajo, algunos sectores de la salud reclamando lo mismo, reclamando el plus de los 5.000 pesos que no llega? Y a propósito de eso, mañana va a haber un ruidazo del sector de la salud, que esto desencadena en un paro, creo yo, el próximo jueves. ¿Cómo se entiende? No, para ser lo más breve posible. No se entiende, la plata llegó, hay que ver en qué bolsillo está esa plata. Diputado, gracias. Muchas gracias a Ha usted. sido muy amable. El diputado Palmieri con nosotros. Chao, hasta mañana.